¿Cómo están, querida audiencia? ¿Qué les han parecido las entregas de esta semana? Hemos escuchado un montón de cosas muy interesantes, por lo que les recomiendo ahí como consejo ponerse al tanto de los últimos videos. Y en esta ocasión, como extra de la semana, les ofrecemos un par de relatos que nos han compartido y que dejan tantas preguntas, en conjunto a lo que nos encanta a todos por aquí, lo paranormal. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Oaxaca, México. Yared Iturbide nos cuenta esto. El fin de semana pasado, desde que les escribo esto, tuve el compromiso de acompañar a mi prometida a visitar a su familia que vive a las afueras de la ciudad, en uno de los pueblos que quedan ya a las afueras de San Juan Cacahuatepec, en los límites de Guerrero y Oaxaca. Yo no tenía idea de que había pueblos tan escondidos por allá, hasta que fuimos por primera vez. Y es que la ascendencia y descendencia de su abuelo vienen de por allá, por lo que son bastante unidos, y es común que quienes vivan allá vengan de visita y viceversa. Lo que hizo especial esta ocasión es que una de sus primas que viven allá harían su confirmación y mi cuñada, la hermana mayor de mi novia, sería su madrina. De forma que todos partimos por la mañana para ir a la misa en la iglesia de otro pueblo y después seguirle el festejo ahora sí en el pueblo que les comento. O al menos ese era el plan. Bueno, que en teoría sí finalizó de esa manera, aunque al principio todo estuvo algo fragmentado. Y es que como me llevé mi camioneta, me pidieron darles aventón a varios familiares, lo que honestamente no me molesta, porque prefiero estar haciendo algo que solo esperando como le tocó a los demás. Lo comento porque al último tenía que ir por un tío de ella a quien llaman Pepe, ya que él perdió su pierna derecha por culpa de un accidente laboral, y en su otra pierna ya no tiene tanta fuerza, así que tenía que ayudar a transportarlo. Sin embargo, me advirtieron de su carácter, diciendo que en todo caso lo obedeciera a él, en cuanto al traslado y que no insistiera mucho en cualquier cosa. No supe con qué encontrarme, pero dio la casualidad de que él era un sujeto sumamente amigable. Vivía a unas calles de la casa de la prima, y este hombre es de esos que han aprendido a abrazar la vida, a reírse de lo que le pasó, y no se fija mucho en el qué dirán ni esas cosas. Pues en cuanto llegué, me explicó cómo sería el proceso de llevarlo y acomodarlo en la iglesia, haciendo chistes de su condición. Además, me hizo ver y entender que por mucho que quisiera estar ahí, realmente representaría una molestia, y no quería que los demás se preocuparan por él. Así que me dijo que podríamos quedarnos a esperar a los otros. A fin de cuentas, ya teníamos 20 minutos atrasados y no llegaríamos a tiempo, por lo que yo solamente seguí las órdenes y decidí quedarme con él, que de hecho me dijo que si nos decían cualquier cosa, él diría que había sido su decisión. Sinceramente, eso me parecía mejor que estar en una iglesia abarrotado en pleno verano, junto a que la cosa estaba por ponerse mejor. Pues el tío Pepe me dijo que tenía unas cervezas en el refrigerador y me lancé por ellas. Pero justo cuando regresé, llegó un vecino con más bebidas que me pidió guardarlas en lo que nos refrescábamos. Su amigo era exactamente igual a él, muy amigable, por lo que rápidamente nos pusimos a platicar como si fuéramos viejos amigos, pues no dejaban de bromear entre ellos, ya incluyéndome y todo. Sin embargo, y sin esperarlo de ninguna forma, ambos me contaron una de las historias más increíbles que me ha tocado escuchar directamente, y es por esto que les escribo a su canal, ya que cuando apenas íbamos por la segunda cerveza, el amigo del tío Pepe le preguntó que qué estaba haciendo ahí y por qué no había nadie más de la familia. Así que Pepe explicó, diciendo que él era satánico y aborrecía la iglesia, que su única creencia era el alcohol, y por ello estábamos ahí disfrutando de ello. Obviamente esto era una broma, para no tener que explicar lo complicado que era llevarlo en su condición. Sin embargo, y antes de que yo pudiera decir algo, su amigo se adelantó y agregó más chistes a ese comentario. Entonces los fui entendiendo mejor en su dinámica. Después de las bromas, Pepe me miró y me dijo: «Claro que no soy satánico. Yo sí voy a misa cuando puedo, no soy como este.
A este no le hagas mucho caso, que está enojado con la iglesia. Claramente comentó esto señalando a su amigo, quien únicamente mostraba una sonrisa como incómoda. Yo no sabía si se trataba de otra broma y dejé que continuaran, hasta que Pepe le insistió en que me contara la historia de su tatarabuelo. Él se quedó pensando y me contó. Su tatarabuelo llegó a ser el primer sacerdote del pueblo hace un montón de años, por lo que luchó día y noche para conseguir que construyeran la primera capilla ahí, proyecto que le tomó algo de tiempo para que fuera aprobado, hasta que lo logró. Sin embargo, desde el inicio mostró muchas inconsistencias y problemáticas que surgían día con día, al punto de considerar seriamente en echarse para atrás, pero que siempre se mantuvo aún así insistente con eso. Cuando llegó el momento de que otros obispos fueran para ver los avances, y aunque le dijeron que iba por buen camino, había olvidado deshacerse de lo negativo que tuviera el pueblo. Me contaba este vecino que él no sabía mucho del tema, es lo que le contaba a su familia, y que por eso estaba teniendo muchos contratiempos, porque claramente algo o alguien no quería que pusieran ahí ese símbolo de Dios. Así que empezó a hacer por el pueblo rosarios, oraciones, invitando a la comunidad a que se unieran para fomentar ahí la unión católica, lo que sí le resultó bastante bien, pues cada vez tenía mayor progreso aquella capilla. Aún faltaban varias cosas como terminar la fachada, instalar las puertas y los servicios básicos, cuando en una noche el sacerdote, tatarabuelo de este vecino, aseguró que tuvo la extraña visita en un sueño, en su habitación, de una mujer vestida completamente de negro. Traía un tipo de sombrero y velo que no dejaba que se le viera la cara, quien lo saludaba cordialmente y se portaba muy amable con él. De primero empezó a hacerle varias preguntas sobre el por qué estudió para ser un hombre de la iglesia y cuáles eran sus intenciones de colocar una capilla ahí. Él le respondió estas preguntas y luego contaba que la mujer se acercó más y más a él, pero ahora haciendo comentarios acerca de lo hipócrita que era la religión y las cosas horribles que se han hecho a su nombre, que la mujer le estaba diciendo esto muy enojada y aseguraba a su tatarabuelo. Esto era con la finalidad de quebrantar su fe, lo que no pasó, o al menos eso pensó. Y es que antes de despertar, esta mujer le dijo que ella misma iba a comprobarle que la gente de ese pueblo serían capaces de adorar a cualquier otra figura sin preguntarse nada. Su tatarabuelo lo negaba, le respondía que no era cierto, que solo quería provocarlo y peleándose se despertó. Mientras recordaba y pensaba sobre lo que había pasado en esa pesadilla, haciendo su rutina de la mañana, notó cómo mucha gente del pueblo caminaba hacia la iglesia, de manera que se asomó para ver qué sucedía, y vio cómo no solo esta ya estaba terminada, sino que estaban a punto de oficiar una misa. Esto era imposible, aún faltaban algunas cosas por concluir. Salió a toda velocidad para asegurarse de que sus ojos no lo estaban engañando, y en efecto, pudo ver terminado aquel proyecto por el que tanto había insistido. Incluso ya tenían las puertas, los servicios requeridos y estaba en funcionamiento. Claro que no podía dar crédito a esto, pero sabía que era real. Solo no entendía qué había pasado. Aprovechó para quedarse a presenciar la misa que oficiaba un sacerdote, que no sabía tampoco de dónde había salido. Quería ver a detalle los últimos arreglos, cuando tras revisar constantemente se dio cuenta de que para ser una capilla católica no tenía ni una imagen de Cristo ni de la Virgen. Es decir, había ciertas como frases en las paredes o símbolos, muy parecidos a una cruz, pero no era tal cual. Sin embargo, era solo eso. No tenía ni una sola figura de santos, vírgenes, nada, ninguna referencia particular que no fuera eso. Así que se guardó sus comentarios para cuando terminaran. Y una vez que concluyó esa misa, se acercó con los otros padres para preguntarles acerca de los cambios. Para su sorpresa, le respondieron con que ya tenía tiempo así y era imposible que apenas lo estuviera notando. Sí, le estaban diciendo básicamente que el despistado era él, el tatarabuelo del amigo del tío Pepe, ya que él parecía ser el extraño en su propio pueblo.
En ese entonces él no tenía familia ahí, por eso era más complicado. Aún así no le contó a nadie lo que él recordaba ni lo que había soñado. Solo se quedó pensando, sentado en una de las bancas de la iglesia. De pronto sintió que alguien le tocó el hombro para después susurrarle al oído. Te lo dije, con el mismo timbre de voz que tenía la mujer de negro que él había soñado, pero al voltear no vio a nadie, aunque con esto fue suficiente para entender que aquello no había sido obra divina, sino todo lo contrario. De ahí que varios del pueblo, incluyendo toda mi familia y la de Pepe, no vayamos a esa capilla, porque está maldita. No del todo, solo no se le puede nombrar como la casa de Dios, agregó el vecino, mientras Pepe me miraba sonriente, al querer percatarse de mi reacción ante este relato. Luego los dos me explicaron cómo esta historia que me decían sí fue completamente real. Se había perdido con el tiempo, con las generaciones, aunque había quienes querían evitar a toda costa que eso pasara, pues según ese sería el objetivo de quien la terminó rápidamente. Y es que su tatarabuelo se retiró del sacerdocio por eso, solo que nunca se cansó de insistir en que esa capilla no había sido terminada con la ayuda de Dios, sino de su enemigo o de otra cosa. Y lo que más lo enloquecía era el hecho de que él era la única persona que recordaba cómo eran las cosas antes de aquella noche, que si bien no habían cambiado mucho, al menos era el único que sabía que esa capilla no se encontraba así, y apareció como nueva, mágicamente de la noche a la mañana, pues para los demás era habitual verla de esa forma, llenándolo así de pura frustración, alejándolo del catolicismo. Ellos me dijeron que esa capilla ya había cambiado mucho. La han renovado varias veces y hasta el tío Pepe me asegura que fue real. Solo tal vez ya no esté ahí quien la construyó de un día para otro. Pero ellos aún así no van. Para ellos, Dios no está en esa capilla. Si ha escuchado algunos relatos de este canal, sabrá que no es la primera vez que se menciona un pueblo con historias extrañas en Oaxaca. ¿Por qué será que pasa esto por allá? Cuéntenos lo que piense o lo que sepa, en lo que Mireya Bustamante, desde Antioquia, Colombia, nos cuenta lo siguiente. Lo que les quiero contar esta noche se sitúa en la empresa en la que trabajo, la cual es una fábrica de ensamblaje automotriz, en donde se hacen muchos trabajos con estas piezas, desde el armado, el control de calidad, los envíos, entre otras cosas. Solo que la mayoría se encuentra en la línea de la parte de ensamblar, que es donde estoy yo desde hace un par de años, en el turno de la mañana. Aunque a veces suelo modificarlo en base a las requisiciones de la empresa, que no es una molestia siempre y cuando nos avisen con tiempo, ya que nunca está de más trabajar bajo otras condiciones a las que ya tenemos acostumbradas. Bueno, así lo veo yo. Principalmente me permito esto porque el turno de la noche es mucho más tranquilo que los demás, puesto que no suele haber tanto ruido y la temperatura es más tolerable. Por otra parte, los empleados de ese turno son más relajados, tanto así que hice buenos conocidos ahí. Uno de ellos era el señor Rodolfo. Cambio su nombre por algo que escucharán más adelante. Un hombre de unos 50 años que tenía una actitud despreocupada, juvenil y muy bromista, que nos hacía más pasajero el turno, entreteniéndonos con sus ocurrencias o escuchando la típica canción que siempre estaba silbando. Es por eso que hace un par de meses, cuando supe que Rodolfo estaba desaparecido, ofrecí mi tiempo y recursos para ayudar en lo que se pudiera. No dejé de compartir sus datos en mis redes sociales, ni de acompañar a la familia en lo que necesitara. Esto también lo hacían mis otros compañeros, pero no hay rastro de él. Lo último que se sabe es que salió rumbo a su trabajo a las 10 de la noche y nadie lo ha vuelto a ver. Y es que él era un hombre divorciado, con 3 hijos. Sin embargo, vivía en un departamento en un barrio cercano a la fábrica, el cual únicamente tenía un camino bastante estrecho para llegar ahí, si es que ibas a pie. Claro, además de la avenida. Lo aclaro porque enseguida de este sendero hay un enorme campo lleno de maleza y plantas, terreno del cual desconocemos del dueño, y que muchas personas usaban para pasar por ahí,
pues te permite ahorrarte mucho camino. Lo que llevó a suponer que tal vez Rodolfo se había tropezado con algo por ahí, pues se sabía que cuando iba tarde caminaba por ese trayecto, a pesar de lo peligroso que fuera en la oscuridad. Así que se convirtió en el primer lugar para buscar, aunque no encontraron nada que les diera una sola pista. Fuera de eso, no hay nada más que considerar para saber de dónde partir y empezar a buscar, dado que las cámaras que hay en las calles tampoco lo tienen registrado. Esto nos lo llegaron a contar los supervisores. Es como si simplemente se hubiera esfumado. Sin embargo, y lo más sorprendente de todo esto, pasó una semana después de su desaparición, cuando una tarde vi a varios ingenieros y otros tipos que no pertenecían a la empresa, revisando varios aparatos que tenemos ahí para registrarnos, como el reloj checador con huella dactilar, las computadoras, los escáneres para el gafet, entre otras cosas. Ahí me di cuenta de que las otras personas eran los responsables de ofrecerles estos servicios a la empresa, ya que se empezó a decir que los aparatos estaban fallando y tenían que arreglarlos. Aún así mantuvieron esa operación con bastante recelo, pues no nos comentaron nada, y al parecer esa misma tarde quedó resuelto, pero los volvimos a ver 3 veces más esa semana, hasta que eventualmente dejaron de venir, y de manera formal nadie nos explicó lo que había pasado. Es solo que yo no pensaba quedarme con la incógnita, y empecé a sondear información con mis compañeros. La mayoría sabía lo mismo que yo, es decir, nada relevante, hasta que pude platicar con una de las encargadas de la línea del turno de la noche, quien muy seria y hasta preocupada, me dijo que ella misma era quien había reportado las fallas, y no era para menos, porque desde hace días que el reloj checador marcaba la entrada de el señor Rodolfo, aun y cuando no hubiera nadie en el piso. La primera vez ella escuchó el sonido característico que suena una vez que te ha reconocido la huella, así que se asomó para ver quién era y pedirle ayuda con algo, pero cuando se acercó no vio a nadie, de manera que fue directamente a ese aparato y revisó los últimos registros, encontrándose con el nombre de Rodolfo como el ingreso más reciente, lo que sí la espantó en ese momento, y dijo que trató de ignorarlo, pensando que había sido un error de la máquina. Sin embargo, en las noches posteriores, siguió escuchando el ruido a esa hora, y otros empleados le reportaron lo mismo. Ella no quería revisar nuevamente los registros, pero uno de sus trabajadores le insistió, tanto así que se ofreció a acompañarla, y una vez que fueron, también pudo atestiguar lo que esa mujer había visto, que el registro del señor Rodolfo se seguía marcando a su hora de entrada de manera puntual. Fue así que primero decidieron recurrir a los expertos para evitar cualquier conclusión apresurada, y he ahí el porqué de su presencia en la planta. Entonces entendí que ya se había arreglado, por el hecho de que ya no los habíamos visto por ahí. Pero esta compañera me corrigió, diciendo que no, que simplemente se habían rendido porque no habían encontrado manera de cambiar eso, ya que incluso los hombres que habían ido a la hora que pasaba el fenómeno lo pudieron ver con sus propios ojos. Así que, a pesar de haber hecho el reclamo, seguía escuchándose el reloj checador durante cada noche sin explicación aparente. Otra cosa sería dar de baja ese registro, algo así me explicó, pero cuando lo hablaron con el supervisor de área no quiso hacerlo. Afortunadamente, ya pasados los meses, no me ha tocado acudir al turno de la noche para tener mi propia experiencia con eso, lo que honestamente sí me asusta un poco, no solamente por lo impactante del asunto en cuanto a este último punto, sino por la tragedia en general de la desaparición de Rodolfo, que mientras seguimos dolidos por su inexplicable y misteriosa partida, tengamos que encontrarnos con esto que no tenemos idea de cómo tomar. Unos compañeros consideran que es como un recordatorio de no dejar de buscarlo e intentar que regrese a casa con sus seres queridos, mientras que otros creen que, por el contrario, es Rodolfo despidiéndose. Quizás sí falleció en alguna parte. Lo que sea que signifique, nos tiene sumamente desolados en la planta, algo que en serio no se lo deseo a nadie.
ya que en lo que lidiamos con una cosa que no me imagino su familia, tenemos otra en la planta de índole paranormal, que no sabemos aún cómo interpretar. Aunque bueno, tal vez ese ya no sea un problema dentro de poco. Y es que como medida final, tomada por alguien superior, ya tomaron la decisión de instalar nuevos aparatos y registrarnos otra vez para evitar cualquier situación, refiriéndose claramente a la anomalía que sucede por ahí en las noches. Lo que nos ha llevado a un punto interesante, ya que si bien nadie estaba a gusto con eso, al menos por lo que me contaban, les hacía pensar o creer que Rodolfo había llegado, o les hacía compañía. Una sensación que jamás volveremos a sentir, a menos que un día regrese. Lo paranormal no siempre provoca una sola emoción. En muchas ocasiones, como hemos escuchado en este canal, llegan a evocar diferentes emociones al mismo tiempo. Y para nuestro pesar, muchas veces deriva de situaciones lamentables como estas, que personalmente espero siempre lo mejor de cualquiera de los casos. ¿A usted se le viene a la mente alguna experiencia como estas? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.